Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta es entonces nuestra sesión 13 de la Cátedra DAC. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Mauricio Vázquez. Esta fue una excelente idea que tuvo nuestro vicerrector Felipe César Londoño y creo que se ajusta muchísimo a las conversaciones que hemos tenido y también es un ejemplo muy interesante de una investigación de carácter interdisciplinar. Yo les voy a comentar un poco sobre su perfil y le daré la palabra entonces a Mauricio para que nos cuente sobre su investigación. Mauricio es doctor en diseño y creación de la Universidad de Caldas, es una tesis laureada, magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales, CINDE, licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Caldas. Sus áreas de interés son los estudios sociotécnico-culturales, las estéticas de la recepción, así como la reflexión sobre cuestiones vinculadas a la convergencia de medios, la intermedialidad y la transmedialidad. Pertenece al grupo de investigación en comunicación y estudios culturales al Departamento de Comunicación Social. Tengo entendido, Mauricio, que ahora estás en un cargo de coordinación, ¿cierto? Sí, sí, la universidad está viendo toda una transformación, digamos, eh, administrativa y organizacional. Entonces, ahora somos área de creación, que Wow. incluye a los departamentos académicos, Ajá. permite conectar pregrados y posgrados como literatura, comunicación social, diseño interactivo, la maestría en transmedia, la maestría en música, el doctorado en humanidades. Bueno, es digamos, un recorrido mucho más amplio y mucho más matricial que el que permitía el esquema de departamentos. Es muy interesante el experimento. Buenísimo, qué excelente noticia esa transformación. Entonces, bueno, Mauricio, somos todo oídos. Voy a dejar de compartir para que, para que ya puedas empezar tú. Listo. Perfecto. Bueno, para mí pues es un gusto estar con ustedes, acompañarlos y acompañarlas el día de hoy. Pues les voy a compartir un poco de, de esa aventura que es una tesis doctoral, ese trayecto. Algunos dirán el viaje del héroe, yo diría el viaje del peregrino con múltiples llagas y dolores. Pero bueno, en realidad para mí no lo fue, para mí fue una aventura colectiva este trabajo, digamos, los esquemas que nosotros tenemos de publicación y organización del conocimiento tienden a ponerle un solo nombre y un solo apellido a los trabajos. En realidad, este es un trabajo colectivo, es un trabajo que desarrollé en conjunto con mis estudiantes de la maestría en comunicación transmedia, del pregrado en comunicación social, con amigos y amigas digamos, toda la movida cultural de Medellín interesados en el tema de las nuevas lecturas. Es decir, yo soy nada más que el ventríloco de un gesto que se ha construido colectivamente y eso es probablemente lo que me siento más orgulloso. A la cabeza de ese gesto, dos personas muy importantes para mí, eh, el profesor Isidro Moreno, esto pues lo reitero cada vez que presento este proyecto, de alguna manera es un homenaje al trabajo del profesor Isidro, quien, digamos, ha sido pionero en temas de la reflexión alrededor del Museo Transmedia, digamos, la extrapolación de la idea de transmedialidad más allá del ámbito del audiovisual, del ámbito de lo narrativo, a otros campos de carácter y de naturaleza experiencial. A, obviamente, el profesor Felipe César Londoño, sin cuyas redes, alguna vez hablando con Adriana, su esposa, decíamos que Felipe es una red ambulante, ¿no? Felipe, donde llega, es capaz de tejer, de conectar lo impensable y lo improbable, y eso sucedió pues en el contexto de mi trabajo y a él pues todo su acompañamiento, pues se lo agradezco profundamente. Y hay una persona que no está aquí también por las formalidades, digamos, institucionales, porque no entraba en la categoría de codirector, pero sí fue un interlocutor y ha sido un interlocutor vital. Ustedes probablemente lo conozcan, el profesor Andrés Burbano, con quien, digamos, se conversó buena parte de los desarrollos de este trabajo.
Este proyecto se llama Imaginación Mediática en Hispanoamérica, Paleontología lo Intermedial y Diseño Transmedia para la Apropiación de Archivos Culturales, más o menos jerigonza, pero quiero aclarar esos conceptos y esas categorías clave que están en este, digamos, título, más bien en este modo de designar a la tesis. Imaginación mediática es una categoría emergente, una categoría que está al mismo tiempo en Siegfried Zielinski, que es una de las fuentes fundamentales de este trabajo, con quien tuvimos, gracias a Andrés, la posibilidad de colaborar en una de las publicaciones que les compartimos, hablando de este tema, de la variantología de los medios en el contexto latinoamericano. Y está al mismo tiempo en Beatriz Sarlo, y se convierte, digamos, en un motor muy importante y probablemente uno de los hallazgos más importantes de la tesis, en donde nosotros logramos poner en conjunción dos categorías, una que, digamos, tiene pie tanto en los estudios de comunicación como en la ingeniería, asociada a la invención técnica y tecnológica vía los medios o los mediums, y la otra, pues más en el plano del arte y de la creación, y esas dos categorías iban sueltas por el mundo, separadas hasta que de alguna manera en Zielinski y en Beatriz Sarlo empiezan a aparecer de manera articulada. Yo lo que hago es de alguna manera aprenderme de las menciones y de los desarrollos y conectarlo, digamos, con el contexto hispanoamericano, vinculando, digamos, una idea de imaginación materializante, una imaginación constructiva, una imaginación proyectual que cobra sentido en la medida en que se abre y se despliega a través de múltiples ventanas mediáticas que se vuelven un lugar de expresión, de experimentación y de experiencia. La idea de variantología es una idea también de Zielinski, que es una deriva que arranca con la arqueología de los medios, eh, eh, luego se transforma en lo que él va a denominar una anarqueología para tomar distancia del planteamiento Foucaultiano, más orientado a problemas del saber, mientras que en Zielinski se convierte, digamos, en un relato, en una colección casuística de curiosidades en el tiempo profundo de las artes y de los medios, y luego se va a convertir en variantología, es decir, en una exploración de las variaciones genealógicas y de las invenciones que tienen lugar en distintos trayectos tecnológicos en distintas latitudes. El proyecto de variantología, y esto es importante para este trabajo, arranca de alguna manera explorando el mundo chino, el mundo árabe, el mundo, digamos, de la cultura latina en clave italiana, no latina en clave latinoamericana, y los desarrollos y las singularidades tecnológicas, las distintas genealogías tecnológicas que se configuran en esos escenarios. En la conversación en ICEA, Andrés Burbano y Zielinski dicen, ve, qué interesante sería desarrollar una orientología en América Latina. Y ellos dejan suelto el asunto, Andrés hace lo suyo en su tesis doctoral, pero digamos que el asunto queda más o menos suelto, queda como un poco una suerte de mensaje encapsulada en una botella que se pierde en el mar de los sargazos de Internet, hasta que de repente la encontramos y la tomamos como pretexto para construir de manera más modesta, más específica, una variantología de la convergencia de medios que nos permitiera fundamentar esa idea de diseño transmedia en un contexto y con un sabor, digamos, picosito latinoamericano. Esta idea es interesante básicamente porque si ustedes revisan la literatura, lo transmedial tiene ya una tradición desde 1991 en el trabajo de Marcia Kinder con Play with Power, muy centrada y muy conectada con la narración, con el problema del narrar, pero un narrar que se despliega, insisto, a través de múltiples ventanas mediáticas. Hay una aproximación anterior, perdida en el tiempo, que nos abrió el profesor Vicente Gosciola, en Saunders Smith, un percusionista norteamericano que decide configurar una técnica y una propuesta compositiva que va más allá de la música y conecta poesía, performance. Él no desarrolla teóricamente el concepto, hace algunas alusiones que son recogidas en trabajos más biográficos,
pero digamos el desarrollo conceptual del término o el concepto de la categoría de transmedialidad arranca con Marshall Kinder en los 90, con la idea de supersistemas intertextuales de entretenimiento transmedia. Hay una reelaboración posterior en los 2000 por parte de Jenkins, quien se le olvida casualmente mencionar más allá de una nota a pie de página, pues la autoría del concepto en Marshall Kinder, y a él se le atribuye por mucho tiempo el desarrollo de este concepto. Pero esto para decir que el encuadre y los desarrollos posteriores, el caso de Carlos Scolari, tienen un enfoque profundamente semiótico, narratológico. Y mi gran problema, cuando uno en el trabajo de investigación doctoral le dicen, bueno, usted tiene que hacer el estado del arte. Yo, pues sí, yo le puedo hacer un estado del arte de narrativa transmedia, pero diseño transmedia, tengo 10 referentes contados en las palmas de la mano, Mariana Shansha, Renira Gambarato, Donald Norman, se me olvida el nombre, Janet Murray, la misma pues autora de Hamlet en La Holocubierta, ¿cierto? Hay unas menciones, 10 menciones, el 80% de las menciones hacen referencia o toman como eje fundamental la noción de narrativa transmedia, más no la de diseño transmedia. Yo me meto en un problema gigantesco porque entonces mi estado del arte, mi trabajo bibliométrico, pues es un trabajo que no me va a dar los resultados que yo espero. Y esto me manda a, digamos, explorar el tiempo profundo de los medios. Es posible, era la hipótesis de partida, que pues yo no encontrara en el mundo reciente una idea próxima a eso que yo estaba concibiendo como diseño transmedia, digamos, una observancia del problema de la convergencia de medios y la intermedialidad que trascendiera lo narrativo, que se concentrara en la integración medial y que estuviera más orientada al problema de la experiencia. Y esa hipótesis se corrobora cuando, a través de la variantología y explorando específicamente referentes de conexión entre el mundo español y el mundo americano, me encuentro que había no solamente un conjunto de fenómenos de convergencia de medios alrededor de un mismo eje temático, un mismo eje, digamos, un leitmotiv estético, que se convertía en una experiencia de conjunto y para el cual incluso había un entrenamiento desde el siglo XVII, que es como el hallazgo más antiguo en la búsqueda, y eso me implicaba, de alguna manera, conversar con la literatura, pero al mismo tiempo inventar, digamos, mis propios antecedentes o reconstruirlos en un ejercicio más de corte arqueológico de los medios o variantológico, pues, para ser más preciso. Entonces, ese es como el contexto de este título, recoge las categorías más importantes, la imaginación mediática, pero la imaginación, y esto es importante, la imaginación concebida como una función de la memoria, una memoria que recoge el pasado a través del recuerdo, que recoge el presente a través de la vivencia y la experiencia, y que recoge el futuro a través de la prospección materializada en dispositivos concretos que permiten, digamos, generar experiencia. Y la variantología, digamos, como eje fundamental de esa reconstrucción que me va a permitir hablar de diseño transmedia. Este proyecto tiene otra particularidad, es un proyecto de investigación-creación, además de este marco histórico, teórico, conceptual, filosófico, el proyecto se materializa en una serie de dispositivos, en una serie de proyectos, en el contexto algunos fallidos en el contexto del Museo de Antioquia, ese fue el fallido particularmente, y posteriormente tiene un desarrollo a lo largo de 3 años de trabajo en un espacio que se llama el Salón de Nuevas Lecturas dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en donde yo pongo a prueba, digamos, la elaboración teórica, construyo un marco de trabajo para hacer diseño transmedia y se configura, digamos, una serie de dispositivos de transmedialización que se convierten en una suerte de juguetes filosóficos del siglo XXI. ¿Eso qué significa? Que esos dispositivos son hipótesis en acción que me permiten a mí conversar sobre pues, los ires y venires del diseño transmedia. Entonces ese es el marco general, como la síntesis. De aquí para adelante se pueden ahorrar, digamos, la presentación porque va a ser, digamos, extensión de esto que les acabo de mencionar. Esta es una cita y un poco del nicho fundamental de la tesis, que fue la experiencia de transmedialización del archivo
de León de Grave, que tengo aquí a mi espalda resguardado, digamos, del MO y de los años en la sala patrimonial de la biblioteca, pero que muy pocos conocen y muy pocos visitan, y eso motivó, digamos, pensar una estrategia de diseño transmedia para apropiar ese archivo cultural que está ahí en muchas ocasiones durmiendo el sueño de los justos. Entonces, este verso fue muy importante para mí en el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque era básicamente construir la cartografía de un país soñado, el del diseño transmedia, que no está ni en los libros ni en los mapas que por lo menos yo había recorrido. Dice León de Grave, sarcásticos viajes, un poco, eso es la formación y la exploración doctoral, fantásticos viajes y la investigación en general, la investigación-creación, delirios nocturnos, irónicas trovas, frustrados empeños, cansancios taciturnos, lo que el mundo nombra tonterías, nosotros nos volvemos expertos en estupideces, eso está absolutamente claro, estupideces para otros, para nosotros es muy relevante y es el centro de nuestra vida durante todo el trabajo de indagación. Soñados países no están en los mapas, no están en los libros, soñados países. Bien, entonces mis preguntas orientadoras, yo no tenía una sola pregunta, tenía muchas preguntas y las mantengo y las alimento y las acaricio, las peino y las saco a pasear regularmente. La pregunta no es un punto de partida, creo que es un punto de llegada y termina habitándonos por, por el resto de la enfermedad mental que se llama tesis doctoral. Y bueno, las preguntas que me orientaron o me desorientaron a mí en este ejercicio estaban asociadas a estos dos tópicos. Primero, cómo problematizar las trayectorias, los discursos, las construcciones teóricas que se habían elaborado en el campo de lo transmedial. Yo tenía un punto de mira, he tenido un punto de mira interesante y es la fundación de la primera maestría en transmedia en América Latina, o sea, específicamente en transmedia, y haber como visto el desarrollo del campo en conversaciones muy interesantes con parte, digamos, de los actores fundamentales del proceso de construcción del campo. Matthew Hills, Matthew Freeman, Carlos Escolari, Vicente Gosciola, y un sinnúmero de investigadores e investigadoras, también aquí, María Isabel Villa, Diego Montoya, Harold Salinas, Alejandro Cárdenas, Paula Colorado, ¿cierto? Que se han ocupado, se han preocupado y han disfrutado la pregunta digamos, ese tipo de relación intermedial que suscita la convergencia y lo transmedial. Entonces había, digamos, conversaciones en vivo y en directo tan importantes como la lectura, digamos, de la literatura en el campo, que me llevan a pensar la reducción, es decir, en un campo de convergencias, la reducción semiótico-narratológica es un problema y no una oportunidad. Es un enfoque, es un encuadre, pero no recoge la diversidad de campos que entran a conjugarse en el mundo de la transmedialidad. Entonces necesitamos problematizar, necesitamos ampliar esas nociones para llegar, digamos, a la visión del diseño transmedia como un campo centrado, no en el problema de la narración, no en el problema de la historia, no en el problema de la trama que se expande a través de múltiples plataformas, sino como un problema de diseño. Y un problema de diseño para experiencias que pasan por el cuerpo, que pasan por eso que más profundo tenemos, que es la piel, que pasan por el gusto, el tacto, el olfato y que no necesariamente tienen una traducción en términos semióticos, en términos narrativos, ni siquiera en términos cognitivos y que hacen parte, digamos, de el despliegue en múltiples plataformas y en múltiples medios, insisto, de un tema, de un concepto, de un motivo, de una obra, de un proyecto de carácter transmedial. Y la segunda, esa es una pregunta más de carácter teórico, que orienta y que acompaña todo el trabajo de arqueología
de los medios o de variantología, como se lo mencionaba. Y la segunda pregunta es una pregunta de transferencia de saber aplicado. Para mí es una preocupación y por el ethos de la universidad que yo vivo y que yo disfruto, que es la Universidad de AFIT, pues la pregunta por el conocimiento transferible y por el conocimiento aplicado es una pregunta muy importante. Y para mi formación particular, extrañamente filósofo práctico, hacerme la pregunta listo, esto yo lo desarrollo conceptualmente y en qué contextos puede servir. Y digamos, pregunta me lleva, bueno, listo, ¿qué pasa si yo me traigo los resultados de este proyecto de investigación a un campo concreto, que es el de las organizaciones responsables de la preservación y diseminación de las memorias culturales? Le hace bibliotecas, museos, centros culturales, instituciones, digamos, con fines patrimoniales y archivísticos. Entonces, la segunda pregunta, de alguna manera, me encuadra en un contexto más de transferencia, de conocimiento transferible, el problema que es un problema fundamentalmente teórico y que le va a importar a un grupo muy reducido de especialistas que probablemente no leerán esta tesis. Muy bien. Esto, digamos, estas hipótesis no son un punto, insisto, un punto de partida, sino más un punto de llegada, ¿cierto? Yo me aclaro la hipótesis cuando ya he hecho, pues, la 2/3 de la tesis, ¿no? O sea, cuando ya casi la tesis está terminada, yo llego a la hipótesis. La hipótesis es como lo último que se explicita, en mi caso particular. Y lo que yo voy a decir o voy a plantear es que el diseño transmedia o la transmedialidad es resultado, digamos, de un proceso de entrenamiento estético y conceptual con distintas procedencias, con distintas herencias, con distintas emergencias que se preocupan, digamos, de cómo distintos medios, distintas artes, distintas técnicas se conjugan para provocar un conjunto de experiencias que tienen cierta sintonía, que tienen cierta conexión. Y digamos que ese carácter experiencial hace que la transmedialidad deba ocuparse y el diseño transmedial deban ocuparse más que o no solamente de los artefactos, sino además de potenciar una actividad vivencial y una actividad interpretativa y una actividad creativa que se ejecuta en el plano de los participantes. Es decir, yo puedo decir que estoy diseñando un proyecto transmedia, pero si esa transmedialidad no acontece en el cuerpo, en la percepción, en la interpretación y en los ejercicios de co-creación de quienes viven, consumen, disfrutan, digamos, esos medios y las tecnologías, pues eso no, esa transmedialidad no es tal, no existe, está como una intención en el ejercicio de diseño, pero es solamente la ejecución en digamos, en la vivencia, insisto, en todas esas dimensiones, en la interpretación, finalmente, en la creación de quienes se involucran como participantes, como vivientes, como interactores, como sujetos de inmersión en estos entornos. Esto es, digamos, parte de una elaboración que hago con Juan Pablo Castaño en un trabajo de tesis, de maestría, alrededor del tránsito, digamos, de las estéticas de la recepción y la interpretación a las estéticas de la interacción y la participación en contextos inter y transmediales, ¿no? Este es un eco, digamos, de ese trabajo, por eso les digo, yo soy solamente un ventríloco de múltiples conversaciones. Digamos que esto me lleva a lo que ya les mencionaba, a hacer una revisión, pues, de las visiones tradicionales. Mi objetivo estuvo concentrado en configurar elementos que contribuyeran a fundar, a desarrollar, a desplegar ese campo del diseño transmedia a partir de la arqueología y a partir de investigación, un ejercicio de investigación a través del diseño. O sea, para mí es tan importante la arqueología de los medios como el desarrollo de la experiencia creativa que tuvo lugar en el contexto del Museo de Antioquia, del Salón de Nuevas Lecturas, durante 3, 4 años, pues sumando
la experiencia con el Museo de Antioquia. Esto es un poquito más de lo mismo. Yo les decía, me encontré con un concepto muy interesante del siglo XIX, que es el de juguetes filosóficos. Y es que pareciera un oxímoron, pareciera un contrasentido, pues nada desde el punto de vista de la filosofía tradicional, nada menos filosófico que un juguete. El siglo XIX logra conectar a, digamos, la especulación teórica con la experimentación creativa a través de dispositivos hoy conocidos y de uso común, como el estereoscopio, como el estroboscopio, como el zootropo, y otros dispositivos que lo que hacían, digamos, era probar hipótesis teóricas y generar marcos de uso social en el campo de las artes para experimentar, digamos, y generar otras formas de vivencia y de experiencia en ese contexto. Entonces, para mí, digamos, esos juguetes le dan origen a esta idea de dispositivos de transmedialización como base para poner en juego, digamos, las elaboraciones teóricas y para probarlas en una relación directa con los usuarios, con los públicos y ahí derivar, digamos, nuevas elaboraciones teóricas. Aquí hay un asunto y es que no hay una conexión, digamos, causal entre teoría y práctica. Es decir, a veces la teoría me sugería dispositivos particulares, pero a veces la experiencia también y los dispositivos mismos me sugerían, digamos, conversaciones o formulaciones teóricas. Entonces aquí no es la investigación, creación, como yo hago todo un marco teórico para hacer cierta obra o cierto proyecto y sacar conclusiones a partir de la sistematización, sino que hay una conversación permanente en el desarrollo del proyecto de creación con la construcción teórica que hace pues, que el proceso sea un poquito más lento, pero sea igualmente rico y potente. Aquí, digamos, la sistematización ocupó un lugar fundamental en el proceso y me llevaron pues a construir como esta metodología dual con este componente teórico. Claramente hice lo clásico, bibliometría, revisión documental y demás. Me apoyé en el trabajo particularmente muy juicioso, bibliométrico que hicieron María Isabel Villa y Diego Fernando Montoya, dos colegas a los que quiero mucho y con los que comparto espacios de conversación y de trabajo. Hice ese trabajo, digamos, pero empecé a hacer este otro trabajo. Digamos, Zielinski lo describe de manera muy bella, ¿no? La arqueología de los medios, más que una ciencia, es el arte de descubrir curiosidades en el tiempo profundo de los medios. Y uno actúa más que como científico social o como académico, como coleccionista de curiosidades. Es decir, uno se arma su propio gabinete de curiosidades y lo exhibe después un poco, ¿cómo llamarlo? Atrevidamente, cuando lo comparte pues con otros en estos ejercicios de reflexión teórica. Luego está el componente de investigación a través de la creación. Digamos, yo me ocupé de desarrollar varios dispositivos. Uno de ellos es este, que es uno de los que más disfrutamos, que es el oráculo Panida. El oráculo Panida es una, no sé, un libro de creación en las categorías de MinCiencias, un ejercicio de edición expandida, un juego de cartas, un oráculo, y al mismo tiempo una antología con realidad aumentada. Es decir, este dispositivo concreto me permitió poner en juego, pues, algunas de los planteamientos en relación con cómo, por ejemplo, el eje fundamental de un proyecto transmedia no es la narración. La poesía no es narración, y un juego de cartas no es una narración, es un juego que invita a interactuar, a especular, en algunas ocasiones a narrar, pero no es necesariamente narración. Luego, el otro aspecto fundamental fue la configuración de comunidades de práctica, y esto como una medida también de salud mental. La tesis, digo yo, no se puede convertir en un monólogo, porque uno termina viendo y cazando pispirispis, sino que se tiene que convertir en una conversación fluida con estudiantes de maestría, de pregrado, con la comunidad creativa de la ciudad, con las que uno aclara preguntas, construye nuevas preguntas, encuentra referentes, hace conexiones. Esto es muy importante para mí y pareciera que es un asunto menor y meramente anecdótico y casuístico, pero para mi proyecto fue fundamental tener
al equipo de red de bibliotecas de la ciudad, a los responsables de eventos especiales del libro de la cultura de la Secretaría de Cultura de Medellín, a la gente de las casas de la cultura, a profes de otras universidades, egresados, algunos de ellos del doctorado en diseño y creación, conversando y co-creando. Fue parte fundamental, insisto, de esta aventura, de este viaje a estos países imposibles. Y finalmente, la sistematización, no la sistematización en, digamos, en la lógica de Marco Raúl, de investigación, acción, participación, sino yo creo que la sistematización en el ámbito de la investigación a través del diseño y la creación es un recurso que nosotros todavía tenemos que elaborar. Es decir, aprender de la práctica, recoger la experiencia, reflexionar sobre ella en clave de lo que Donald Lechon denomina como la praxis reflexiva o como el practicante reflexivo, como eje fundamental de los campos en los que nosotros habitamos y disfrutamos, pues es un aspecto que está, creo yo, pendiente, ¿no? Hay elementos que, insisto, Falsborda, Marco Raúl y otros investigadores de las ciencias sociales con particular afecto por la teoría crítica nos han aportado, lo que se pueden resignificar y redefinir en el campo de la investigación-creación. Bueno, este es un poco los hallazgos. Silvia, tú me dices, nosotros tenemos media hora, ¿cierto? La idea es entre 35 y 40 minutos, o sea que vas Listo. bien. ¿Oíste? ¿Cuánto me está faltando? Qué pena. Porque es que si a mí yo Estás, no- estás como en 28 minutos, o sea perfecto. que O sea que tienes le damos unos 15 15 por ahí. minutos. Listo, voy a poner aquí el temporizador porque yo tengo un problema y es que no tengo termómetro, cronómetro ni velocímetro. Entonces, voy a ponerlo por aquí al ladito. Listo, entonces miren, este es un poco los hallazgos. Me encontré con una cosa bellísima y es que encontré a los santos patrones del diseño transmedia y no los encontré ni en Pokémon, ni en Lost, ni en 24, que son como, ni en Matrix, que son como los referentes canónicos de la narración transmedia, sino que me los encontré en México, en América Latina, en el siglo XVII, en Nueva España, que son dos personajes, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, quienes desarrollan dos arcos triunfales alrededor de los cuales se configura una fiesta barroca, que es como el modelo celebratorio de la época, para recibir al Marqués de la Laguna y a la Marquesa, que aquí hay, digamos, corintellado a la latinoamericana, si no, no habría posibilidades de disfrute, que termina en una relación, probablemente la primera relación lésbica documentada en este ámbito criollo, entre ella y la marquesa, ¿no? Y esto se vuelve como el gran pretexto. Es además el primer proyecto de esta naturaleza que es comisionado a una mujer en la historia de Occidente y en la historia de América, que es pago además, que además de pagar le dieron, como dicen mis estudiantes, la liga, es decir, contrataron por un monto y le sumaron dinero por la buena ejecución, y que muestra como dos formas o dos enfoques particulares de diseñar intermedialmente un proyecto, una obra. Estos arcos tenían arquitectura, pintura, tenían justas poéticas, había matemática, o sea, había una forma, digamos, en el caso de Sigüenza, computacional, escondida por los algoritmos que diseña Sigüenza, que era astrógrafo y matemático, y que vuelven de alguna manera estos dispositivos una suerte de computador simbólico, ¿no? Muy adelantado, digamos, pero además con un agravante, y esto, perdón que me detengan estos detalles, pero creo que es importante porque eso muestra que nosotros despreciamos los referentes que tenemos a la mano, a veces sacrificándolos en función de eso que se considera pues como honorable, deseable, prestigioso y que está en otras literaturas y en otros proyectos, que no digo que no se revisen, pero lo que quiero decir es que estos ejercicios de construir teorías alrededor de nuestras prácticas, nuestros proyectos es relevante.
Aquí pasa una cosa muy interesante y es que normalmente la fiesta barroca y los arcos triunfales beben de la tradición romana y beben de referentes occidentales sustentados en la tradición grecolatina. Mientras, digamos, Sor Juana desarrolla este proyecto, Carlos de Sigüenza hace una variación y es que por primera vez en la historia usa referentes no occidentales, es decir, él ha recibido en sus manos algunos de los códices de la tradición mesoamericana más importantes de manos de un antiguo, digamos, miembro de la realeza, el hijo de un antiguo miembro de la realeza, que se los entrega y él usa a los emperadores mesoamericanos como referente para la construcción de su arco triunfal. Eso es un asunto absolutamente revolucionario. Es romper una tradición, de construirla desde dentro, pero además lo pone en pintura, arquitectura, luego eso se traduce en música y fiesta, performance, acción teatral, un montón, digamos, de experiencias que están conjugadas en ese escenario. A mí esto me genera mucha inquietud porque, bueno, primero ellos se conversan, se comparten los proyectos con dos tradiciones muy distintas. Ella es una mujer que tiene encima un sensor, además, que regula su proceso, digamos, de aprendizaje y su curiosidad intelectual. Él es un hombre que lo expulsan de la comunidad jesuita, pero pues siempre tiene como este deseo y esta necesidad de volver. Él está digamos, en un colegio mayor, que es la primera forma universitaria que empieza a darse en América. Ella está en un convento encerrada, o sea, son como los dos polos más maravillosos, ¿cierto? Para encontrar esa exploración y esa experimentación con la convergencia y la intermedialidad. Lo que yo me encuentro de manera más potente es que hay un leitmotiv, hay una fuente común que es, digamos, se establece a partir de los jesuitas, que está asociado a lo que se va a conocer como el arte de ingenio y agudeza, que es una forma de entrenamiento intelectual que prepara a los humanistas de la época para diseñar artefactos que van desde, no sé, conjuntos de armas, autómatas, hasta edificios o fiestas y celebraciones, integrando distintos medios con un motivo común. Y encuentro dos tratados, uno en el contexto español y otro en el contexto italiano, uno que es el arte, ingenio y agudeza de Baltasar Gracián y el otro que es el catalejo aristotélico de Emanuel Tesauro, en donde se describen los procedimientos, los modos de adaptación de estas acciones ingeniosas, pero es un ingenio no ingenieril, sino un ingenio ingenieril y humanista al mismo tiempo, que permite materializar en artefactos y dispositivos, insisto, símbolos, gestos, argucias, enigmas, perspicacias, elaboraciones, digamos, de la inteligencia, de la curiosidad y de la imaginación humana. Que hay una beta, probablemente este es de los descubrimientos más interesantes de todo el proyecto, y es encontrar esas herencias en el mundo colonial que nos dan pistas para pensar el diseño transmedia en el contexto presente. Una de las cosas que yo me traje, digamos, de mi propia comunidad de reflexión y de práctica en el doctorado, es una frase de los Kokama que dice que la mejor forma de mirar al futuro es dándole la espalda, ¿no? Lo que yo logré en estas elaboraciones fue tomar distancia de los enfoques contemporáneos de la convergencia de medios para mirar el futuro de la convergencia de medios. Y perdón pues lo pretencioso, pero creo que en esa línea va el futuro, digamos, de lo transmedial. Luego, logré encontrar este concepto que ya les mencionaba, el de juguetes filosóficos, en el contexto del siglo XIX, con una presencia particular en América Latina. No se imaginan la cantidad de dispositivos que logré, digamos, identificar y ubicar. Y hay un texto, bueno, todo esto se termina materializando en publicaciones. Esta reflexión sobre Carlos de Sigüenza está a punto de salir en el handbook de Springer y de Belgrave,
de estudios intermediales. Hay una historia triste, ahora si nos queda tiempo se las cuento. Bueno, se las cuento ya porque luego se me olvida. Lars Elstrom, luego de ver como el trabajo que nosotros veníamos desarrollando acá, que es probablemente fue el teórico más importante de estudios intermediales, nos contacta y nos dice, bueno, quiero un capítulo de América Latina y convergencia de medios e intermedialidad. ¿Tienen algo? Entonces me junto con el profesor Andrés Burbano y, digamos, mostramos este desarrollo y, bueno, ahorita va a salir en el handbook que está, pues, en versión digital. Luego, esta discusión sobre juguetes filosóficos se desarrolla como en dos trabajos particulares, uno en Arnaud de la UOC, en donde, digamos, hago una primera publicación haciendo como un recorrido por esta noción de juguetes filosóficos y cómo empiezan a configurar unos tipos muy particulares de espectáculos públicos que al mismo tiempo van a ser de carácter popular, pero en el contexto citadino se van a conectar con el surgimiento de los museos, de las bibliotecas, de esas instituciones de preservación de la memoria. Es decir, estos dispositivos tienen una conexión en América Latina profunda de entrada con los museos. Estos dispositivos que lo que buscan es agenciar memoria, agenciar sensibilidades distintas. Y hago un inventario, digamos, de esos distintos espectáculos y como, por ejemplo, en España o en Venezuela, ¿cierto? Se combinaban experiencias inmersivas con reproducción técnica de imágenes, que era un asunto absolutamente novedoso, con novela, con prensa, alrededor de motivos como las guerras independentistas o, digamos, las maravillas del mundo en ese momento particular. Es decir, la cultura medial del siglo XIX estuvo poblada de estos juguetes filosóficos, de estos gabinetes ópticos y de curiosidades, y había, digamos, toda una industria desarrollada alrededor de la convergencia de medios, de la venta, digamos, o lo que hoy se conoce como la economía de experiencias. Luego me encuentro, esto fue un hallazgo, digamos, fortuito, pero afortunado, con el arte de los jardines. Eso va a dar lugar a una idea que estamos trabajando ahorita de manera más fuerte, que es la de biocreación transmedia, o sea, cómo hay una deriva distinta de lo medial más allá del silicio y empieza a aparecer, digamos, un montón de oportunidades que conectan naturaleza, cultura, arte, ciencia, técnica, tecnología en un mismo escenario y aparece, digamos, el arte de los jardines como un espacio de convergencia. Solamente para referenciar un caso, varios que voy a desarrollar, desarrollé pues en el trabajo de tesis, no crean que los voy a torturar más y las voy a torturar más ahorita, no, se los dejo ahí en punta por si les interesa, lo puedan ver en la tesis. James es el hijo bastardo de uno de los reyes ingleses. Aquí hay nuevamente farándula detrás de todas estas historias. Es como el gran mecenas del movimiento surrealista. Amasa una fortuna de cuenta digamos, acoger a personajes de la talla de Salvador Dalí y luego subastar las obras, algunas de las obras que le entregan como en parte o en compensación por el mecenazgo. Él se viene a México, a Xilitla, en Potosí, en San Luis de Potosí, y construye digamos, un jardín escultórico de alrededor de 24 o 27 hectáreas que combina perfectamente arquitectura, escultura, poesía y, digamos, naturaleza. Es decir, es un lugar para que arte y naturaleza converjan en un gran escenario. Y bueno, y aquí me voy rastreando, digamos, otros proyectos de convergencia. El caso El Carmen, la casa Jardín de Pedro Soto de Rojas en Granada, España, que es un poema jardín o una casa poema que genera una serie de conversaciones con las artes visuales, con la experiencia sonora, con la experiencia olfativa, nuevamente a partir de una acción de diseño, es decir, una acción proyectual, de imaginación mediática, intencionada. Luego hago un recorrido por la obra de arte total, pero no solamente por la, digamos, construcción wagneriana, sino por la influencia que esa idea, digamos, de integración de las artes y los medios
va a tener la noción de transmedialidad. Y lo que hago es abrir digamos, una intuición que tenía Renira Gambarato alrededor de cómo había una conexión entre Wagner y lo transmedial. Y yo lo que hago es abrirla, pero además transitar a, digamos, la idea de obra de arte global para encontrarme con una cosa muy particular, y es una figura, un artista de comienzos del siglo XX, que se va a Europa a hacer mundo, a hacer vida, que termina participando en la exposición de Sevilla del 29, una exposición que se demora 20 años gestándose. Se trata de Rómulo Rosso, y cómo la Bachué de Rómulo Rosso se convierte en el eje fundamental de un ejercicio, de una serie de ejercicios de transmedialización en el contexto de comienzos del siglo XX. Luego empiezo a explorar, digamos, esta idea de ingeniería experiencial que se da con todo el tema de parques de atracciones, y empiezo a conectar transmedialidad con turismo y con, digamos, experiencias de entretenimiento, y finalmente llego a la idea de diseño para la experiencia. Entonces aquí, digamos, yo construyo a través de un ejercicio de arqueología y variantología este marco con herencias, con procedencias y con emergencias que me permiten hablar de un tipo de pensamiento, de un tipo de imaginación mediática que combina arte, ciencia, tecnología, incluso naturaleza, en función de experiencias integradas de sentido. Esto, bueno, no me voy a detener acá. Esto es una imagen de la fiesta barroca. Era una gran experiencia multisensorial, multimodal, un gran performance colectivo orquestado, que estaba soportado en programas simbólicos, diseñados, documentados, que involucraban, digamos, pintura, carros emblemáticos con autómatas, teatro, fiestas, concursos, etcétera, etcétera, poesía y demás. Un poco, estos son los juguetes filosóficos y los espectáculos que se tejían alrededor de ellos en España, pero también en Centroamérica, cuando eran transportados a lomo de mula y fueron retratados, digamos, por la época. Entonces, como para ir cerrando, no alcanzo, pues, obviamente a mostrarles todo el trabajo. Digamos que lo que empiezo a ver o a documentar es este proceso de imaginación mediática que implica el diseño en medios o la creación de artefactos, los juguetes filosóficos que les mencionaba ahorita, que implican pues una experimentación directa con los modos de percibir, digamos, la delegación en dispositivos físicos, mecánicos, objetuales, artísticos, de asuntos que estaban o en la cognición o en la percepción humana para experimentar de manera externalizada con ellos. Luego, la producción de sistemas artefactuales a través de gabinetes ópticos y de curiosidades, y un tercer momento de diseño de espectáculos en donde estos medios y estos artefactos se integraban y había una suerte de industria cultural emergente configurada alrededor pues, de estos dispositivos y estas experiencias. Entonces, un poco la reconstrucción, esto se lo van a encontrar en los enlaces que les mostré. Y estas son algunas imágenes del Jardín Escultórico de Xilitla. Edward James lo hace además en colaboración con comunidades de la zona. Una curiosidad, los trabajadores tenían que aceptar, digamos, experiencias de consumo de marihuana y nudismo. Si esa condición no estaba, James no los contrataba. Entonces, digamos que todo el proceso detrás de la construcción de estos artefactos escultóricos hibridados, digamos, con la poesía, con el cine, con la naturaleza, con el agua, que tiene una presencia muy importante, pues no hubieran sido posibles sin los trabajadores nudistas de México, de San Luis de Potosí. Aparece pues esta idea de obra de arte global, con, digamos, gran expresión en la exposición iberoamericana de Sevilla, en donde, digamos, empezamos a encontrar dos modelos, dos matrices, la mexicana y la colombiana, de diseño transmedia. La mexicana en el pabellón de Amabilis, de José María Amabilis,
que es un proyecto de orquestación de todos los componentes, integrado, con una Biblia de producción detallada, y la versión colombiana, en donde a Rómulo lo llaman a última hora, en donde la integración se hace in situ, en donde no existe un proyecto documentado más que cartas fragmentarias, y la obra, digamos, que termina siendo la evidencia más importante de la conexión alrededor de la recuperación de referentes colombianos, en este caso particular de la Bachué, digamos, como gran ícono de este proyecto. Este es un poco del pabellón. El pabellón está en pie en Sevilla, es la sede, digamos, diplomática de nuestro país allí, y hay todo un trabajo de integración de escultura, de herrería, de arquitectura, de experiencias de carácter performativo, de vitrales, de trabajo con luz, de vitrinas incluso comerciales, de simulaciones inmersivas. Esta es digamos, una recámara que simulaba una tumba indígena, en donde había toda una experiencia mediada de, digamos, una articulación, un franquiciado, si se quiere, que conectaba lo comercial con, digamos, el concepto articulador e integrador del pabellón. Es decir, esto es muy bello porque es como todo el trabajo de exhibición, un gran cofre de los tesoros, digamos, colombianos, recreado y construido, digamos, como un espacio inmersivo para el momento, ¿no? Aquí hay una reconstrucción de lo que es la obra, los distintos componentes. No me voy a detener sobre esto. Entonces, esto, como para llegar al final de esta parte, me da como una gran matriz en donde el diseño transmedia se concibe como una actividad compositiva, en principio, que luego se traduce en la disposición de un conjunto de artefactos que buscan abrir, digamos, el universo o el mundo, o el concepto, o el tema, o el motivo que se pretende transmediar a través de un diagrama de integración, y finalmente de una experiencia de personas que relatan, reconstruyen, articulan, co-crean, viven esas experiencias mediadas y mediatizadas en momentos y sobre lógicas distintas. Esto me lleva, digamos, a ampliar, es decir, a poner lo narrativo en su lugar. Lo narrativo es un componente de lo transmedial que se articula con lo performativo, pero que al mismo tiempo, es decir, con eso que pasa por la acción corporal, pero que al mismo tiempo conecta lo ficcional con lo factual, es decir, aquello que tiene pretensión de construir mundos posibles con aquello que dice hablar de los mundos que llamamos reales. Estos son parte de los ejercicios, ya para ir cerrando, de dispositivos concretos que generamos para mediar experiencias. Aquí lo que hicimos fue darle vida a Pedrito Botero, el hijo muerto de Botero, que él inmortaliza en una de las salas del Museo de Antioquia, y La Niña de las Flores de Cano. Le damos vida y lo volvemos una experiencia para niños con, digamos, intervención de realidad virtual, pero también juegos de máscaras, pero también insignias y postales, pero también con unas experiencias sonoras alrededor de una maleta que resignifica pues esta idea de maleta didáctica que el Banco de la República y otras instituciones han configurado, más alrededor de un artefacto, un dispositivo de diseño transmedia. Entonces, la otra experiencia, una experiencia que hicimos de transmedialización de la obra de Mark Twain, de Tom Sawyer específicamente, a través de una experiencia espacial, audiovisual, con videomapping, talleres, actividades de co-creación, un ejercicio posterior alrededor de Frankenstein, o sea, de conexión de Frankenstein con el golem de Mayring, y con Sueñan los androides con ovejas mecánicas de Dick, pues que dio lugar a Blade Runner, en una experiencia, digamos, alrededor de la memoria. Y finalmente, La Villa de Muchos Nombres, que es el trabajo que hacemos alrededor de León de Grave, en donde pues aparecen, por ejemplo, diseñamos un artefacto. Este artefacto es
un asistente de voz que responde en voz y en lógica de Matilde, la esposa de León de Grace, para ayudarle al visitante a descubrir quién es León de Grace. Que es una recreación de un vagón de tren, en donde hay una gigantografía con digamos, un mapa que hace con puño y tinta León de Grave el tramo del ferrocarril del cual era almacenista él, y que nos permite hacer un viaje imaginario, tanto en la experiencia física como en una experiencia de realidad virtual entre Bolombolo, Antioquia y Korpilombolo, Suecia. Bueno, aquí el oráculo Panida que les mencionaba, y se define pues un marco de diseño que pues obviamente no me voy a detener porque ya se me acabó el tiempo y será materia de otras conversaciones. Bueno, no, paro por aquí esta apretada presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. De verdad, creo que, pues además de la cantidad de trabajo tan impresionante que se alcanza a percibir de tu tesis doctoral, agradezco mucho pensando en los estudiantes, en especial en los estudiantes de doctorado, todo este tipo de pequeñas reflexiones sobre lo que es hacer una tesis y sobre lo que finalmente implica poner esa tesis a hablar con otras cosas, ¿no? O sea, me gustó mucho cuando firmaste que no podía ser un monólogo, ¿no? O sea, que no se puede correr el riesgo de que eso se vuelva un monólogo porque se pierde un espectro. Pues de poderse, se puede. Que eso garantice la salud mental del doctorando, yo no lo sé, pero si los problemas compartidos, decía mi abuelita, se llevan mejor. Perfecto. Bien, mientras los asistentes van como pensando sus preguntas y pues las y los invito antes de que pasemos a la sesión en una sala cerrada con los estudiantes de doctorado, yo quería preguntarte esta variantología en América Latina ahora, o sea, después de que ya terminas el proceso investigativo y ya se podría decir, eres un poco más libre para ir desarrollando esas preguntas en otros espacios. ¿Has encontrado reflexiones similares en Latinoamérica? Hay un trabajo, a ver, hay un trabajo que tiene tradición, ya tradición, que es el trabajo, digamos, de Eros Pina, el trabajo de Andrés Burbano, un trabajo que recién me acabo de encontrar de Rubén Gallo, por ejemplo, sobre la modernidad en México. Eh, hay reconstrucciones sueltas, Mm, pero en el marco, digamos, o sea, ¿qué hace distinto este ejercicio de otros? Parezco vendiendo Herbalife. Y es que, digamos, el eje de convergencia ujú, no estaba, o ok. no ha estado, digamos, en estos proyectos. Hay una pregunta por las tecnologías visuales, hay una pregunta por las tecnologías sonoras, hay una Ujú, pregunta, digamos, por las tecnologías precolombinas, hay una pregunta, pero no hay una pregunta en estos otros desarrollos por la convergencia y por la mm, integración medial. Esa es como la ok. sintonía que hay con otros trabajos de arqueología de los medios en América Latina, pero también la diferencia, ¿cierto? Digamos Ok. que yo me pregunté por los artefactos y por los dispositivos, pero también por qué era lo que a mí digamos, me estimulaba muchísimo y me sigue estimulando en la búsqueda, porque esto no para. Y Sí, es claro. qué los llevaba a pensar y a diseñar de esa manera. Ujú, Y así es como llego, insisto, a Baltasar Gracián y a Manuel Tesauro, es decir, había ya un entiendo. entrenamiento intelectual que decía, no importa la materialidad, es decir, no, sí importa la materialidad, pero el entrenamiento hay un entrenamiento que lo que hace básicamente es crear las condiciones para que estos Ujú, sujetos pasen de la matemática a la arquitectura, de la arquitectura a, digamos, el diseño de armas y armas ujú, psicológicas, pues además porque se claro. exploraba la guerra Mm, psicológica, que pasen de ahí a los juegos de rol. O sea, ya había, por ejemplo, una teoría de la adaptación mm, asociada al Orlando Furioso, por ejemplo, que menciona Tesauro, es una cosa loquísima, es un juego interactivo que rota, que se hace con miniaturas, pero que tiene performance. Entonces eso es como un juego de rol
de mesa, es una cosa loquísima, y está en el siglo XVII. Impresionante. Y se entrena, y Sigüenza y Sor Ujú. Juana conocen la fuente y se entrenan en esa fuente. Y además hay un dispositivo institucional que paga, que financia, que comisiona estos proyectos de convergencia de medios. ¿Sí? Entonces, encontrar esa conexión entre los dispositivos institucionales, las formas de pensamiento, las materializaciones, con ese eje yo no lo he encontrado todavía. O sea, Ok, es como la receta secreta, digamos, de estos hallazgos, ¿no? ok. Y hablando un poco, pues, de pues, de todos los hallazgos, ¿en alguno de esos hallazgos has identificado alguna reflexión sobre el hacer? O sea, que el que lo hace, Baltasar, o sea, todos los ejemplos haya, no sé, hecho alguna reflexión sobre lo que era poner a hablar los medios, plantear, plantear finalmente esta, este entrecruzamiento de medios, ¿has encontrado? ¿O es el Hay, hacer solamente? no, o sea, hay, por ejemplo, digamos, en el caso de Sigüenza y en Ujú, el caso de Sor Juana, ellos lo materializan a través de un documento que ujú, conecta, es muy loco porque es un documento autorreflexivo, ¿cierto? Es al mismo tiempo una obra poética o una obra ujú. literaria, y es al mismo tiempo el rider técnico para la ejecución de la obra. Claro, es que Entonces, cuando nosotros decimos así, sacamos pecho y decimos, no, es que nosotros en el siglo XX, XXI estamos haciendo investigación, creación, no moleste, y nos ceñimos a los mismos formatos y a los mismos géneros, y lo empaquetamos en artículo o en tesis. No, aquí había, digamos, un trabajo que conectaba orgánicamente la ujú, reflexión con la acción, con la obra literaria, con la obra poética. Entonces, hay dos obras, el Teatro de Virtudes Políticas de Carlos de Sigüenza y Góngora, que es esto que te digo, es un trabajo de ujú, reflexión sobre la práctica, digamos, sobre la conexión entre los medios que se usan, una guía de ejecución, ¿cierto? Una justificación del trabajo, o sea, esa es la tesis de Góngora, claro. de investigación-creación. Y en el caso de Sor Juana, eh, eh, ahí se me acaba de olvidar, es el Neptuno alegórico, se llama el texto, que por mucho tiempo fue leído disciplinarmente desde el punto de vista de los estudios literarios, pero ese texto no es un texto literario, es un texto que es otra cosa. O sea, nuevamente, es un texto de carácter performativo, es un texto que Ujú, es memoria de la ejecución, instrucción para la ejecución de una obra o proyecto de integración medial. Pues el Neptuno es un poco eso también. Del otro lado está ujú. digamos, el trabajo de Baltasar Gracián y de Manuel Tesauro, el, el, em, el catalejo aristotélico y el tratado de arte de agudeza, que hacen esta reconstrucción, digamos, parándose en el pensamiento aristotélico, extendiéndolo más allá, en un momento en Ujú. donde la física, digamos, las ciencias exactas habían agotado como la validez de esos tratados clásicos, ellos le dan un nuevo aire, trayéndolo a este mundo, digamos, de muy conectado con la magia natural, es decir, con la invención, con la maravilla, con la fascinación, y luego pues a este cruce extraño entre artes, medios y técnicos. Y Sí, o finalmente, sea, es que es... hay un trabajo, y perdón ya para cerrar, No, 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 dale, tranquilo. que son las memorias anecdóticas y biográficas de un artista, estoy aquí parafraseando un poco porque el título es súper largo, que es el diario de Robertson, que no es Ujú, exactamente el contexto latinoamericano, pero que es un texto escrito a manera de diario, pero que es una reflexión sobre todas las dimensiones de la integración de medios que tuvieron lugar alrededor de la fantasmagoría. upa. Ese texto recién lo traducen y yo estoy justamente ahorita preparando un trabajo para una revista argentina, haciendo una reflexión, digamos, sobre ese texto, pero además me encontré otro texto de la misma época de uno de los espectáculos de Robertson, pero recreado desde el punto de vista de un espectador. Entonces tengo como las dos Wow. fuentes.
se acaba de traducir este diario de Robertson en España, ¿cierto? No, estaba en francés y pues para mí era más o menos igual que chino mandarín. Entonces ya hay acceso yo había accedido, digamos, como a algunas traducciones parciales, me habían dado muchas pistas, pero ya tener el diario completo y tener este otro escrito, digamos, de recepción y de crítica, pues hace como una conexión muy interesante. Entonces eso es como lo que hay en esa fusión entre texto literario poético, crítica, autobiografía. Es muy interesante, hay una documentación muy chévere, digamos, para seguir rastreando. Bien, y bueno, ya es que ya está con nosotros Felipe César, entonces solo tengo mil preguntas, pero solo quiero terminar con una. Tuviste la oportunidad de ponerlo en escena, que a veces no es tan fácil y eso creo que te llenó de una cantidad de información que me imagino alimentó todo el proceso. ¿Cómo fueron las reacciones del público? O sea, ¿cómo? Mira, nosotros logramos una cosa loquísima y es que antes de nosotros empezar digamos, o sea, de estar en el proceso, teníamos un histórico de visitas. Estaba alrededor de los 2.000 visitantes. Con la primera intervención que fue Tom Sawyer, nosotros logramos llegar a 3.000 visitantes. Con la segunda intervención que fue alrededor de Frankenstein, llegamos a los 7.000 visitantes. Wow. Con el desarrollo que hicimos con León de Grave, llegamos a 15.000 visitantes. Eso, digamos, nos daba una pista que nosotros tradujimos luego en un ejercicio pues, que debe de conectar las estéticas de la recepción con experiencia de usuario. Hicimos un trabajo, digamos, de campo empírico, haciéndole preguntas a los visitantes y construimos un modelo estetográfico, digamos, como para analizar y comprender los modos de relación de los públicos con los proyectos transmediales, digamos, o sobre todo con esos proyectos que tienen un componente expositivo. Pero creo que eso es extensible o sea, te integra, digamos, las Sí, posibilidades de obvio. los medios y formatos. Entonces, sí tuvimos ahí como una, ¿sabes? Como que logramos medirle el pulso un poquito a los públicos Ujú. y bueno, y aprendimos un montón de las respuestas, digamos, de los ejercicios de co-creación que se hicieron con las personas. Fue muy interesante. Perfecto, sí, además, porque me parece que es pues una posibilidad de repensarse los espacios museísticos y de pensarse el encuentro alrededor en este caso, ciertas obras muy amarrado pues a la literatura, pero imagínate la potencialidad, ¿no? O sea, es que es impresionante. Nosotros jugamos con literatura, jugamos con archivo documental Ajá. textual, o sea, aquí había piezas, por ejemplo, el mapa, la gigantografía que les mostraba ahorita en la Uy, experiencia sí, sí, virtual, divina. y Sí. jugamos también con obra plástica, o sea, con obras de artistas en el Museo de Antioquia. Lo que pasa es que hay un tema, digamos, que en ese momento la curadora tenía una visión de la curaduría muy particular y Ujú. nos cortó las alas y nosotros dijimos, nos vamos más bien, hasta luego, pero nosotros logramos hacer como 2 iteraciones del dispositivo y fue muy interesante. Por ejemplo, que los niños se encontraran con Pedrito Botero y que se sumergieran en el cuarto de Pedrito, por ejemplo, y pudieran jugar con los juguetes que estaban en una Mm. representación visual bidimensional. Eso fue fantástico, digamos, como Excelente. experiencia. Entonces, Ujú. y esto no es nada más que un eco del trabajo que ha venido haciendo Isidro Moreno, pues que yo insisto, y Felipe lo sabe, este proyecto es como un homenaje y es como el intento de tomar las banderas de Isidro y digamos, en ese ejercicio de resignificación de museos, de galerías, de archivos, de salas patrimoniales, pues esa es como la versión latinoamericana, la versión criolla del trabajo que ha hecho Isidro de manera muy potente, pues que es nuestro maestro y nuestro referente. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. Hoy tiene un día bien complicado, pero pues no se ¿Por, quería perder, por qué no no me se, extraña? no se quería perder la charla que ustedes van a tener a continuación.
Muchísimas gracias, Mauricio. Por favor, recuérdanos cuando hayas hecho más avances en todo este proceso, que yo sé que obviamente no termina. Entonces, por favor, para que nos aceptes otra invitación de pronto el otro año o algo así, como para que vengas Claro a que contarnos sí, todos los avances. claro que sí, claro que sí. Yo estoy súper atento y con toda la disposición. Ahorita estamos a punto pues de la publicación de Pelgrave. Estamos como en fase de libro vivo, ¿cierto? Se van Ujú. publicando capítulos en la medida en que van saliendo de producción, se van haciendo pequeños ajustes y correcciones, pero el libro ya empieza a estar disponible. Se llama el Handbook of Intermediality. Lo que les decía, Elstrom es un homenaje póstumo a Lars Elstrom, porque él inició el proceso, pero pues en la mitad murió desafortunadamente y su equipo de trabajo recoge el proyecto y bueno, por eso se ha demorado, pero ya está, el libro ya está en fase de libro vivo, ya están saliendo Ujú. capítulos y ahí va a haber un avance pues que no se ha visto. El resto de cosas están en los enlaces que les compartí, Muchas en gracias. Arnodes, en Cuadernos de Cine Colombiano, pues que editó justamente Felipe y fue una aventura también, pues como contar sobre todo la historia de los autómatas y los dispositivos animáticos. Bueno, todo esto ha estado publicándose y está la tesis en el Ujú. repositorio, la de Caldas, que ahí está, pues, y estamos, bueno, luego les contaré otras cosas, de arquitectura para insectos, otras cosas que estamos haciendo con biocreación transmedia, que es como en Sí, lo que... ese espero que ahora en la conversación que sigue, ojalá puedan desarrollar ese tema que me parece bellísimo, lo de biocreación transmedia. Bueno, entonces voy a detener acá la grabación.